Saludos amigos, bienvenidos otra semana más a Esta Semana en el Vocero con Gabriela Gil y un servidor. ¿Cómo estás, Gabriela? Cuéntame cómo ha ido esta semana de pandemia y de aperturas. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Pandemia, que no tuvimos claro. La semana pasada programa. Así es, por ahí hubo un inconveniente. Un inconveniente como relacionado con la pandemia. Bueno, hablemos qué es lo que pasa. La pandemia, claro que continúa, pero hay algo que parece que está tomando arriba de la pandemia y es la campaña de la campaña política que está por encima de la pandemia. Así estuvieron aquí la semana pasada los dos candidatos a la presidencia, el que es presidente, desgraciadamente, y el que quiere ser presidente y no va a hacer nada. Entonces, decía mi mamá que lo que es igual no es ventaja. Lo que es... Pero por lo menos con Joe Biden no tendremos a un hombre tan conflictivo como Donald Trump, ni tan enemigo de los hispanos como Donald Trump, ni tan enemigo de los inmigrantes, ni tan racista como Donald Trump. Estuvieron aquí la semana pasada los dos. Bueno, racistas, él no puede negar. Esta semana estuvieron los dos aquí en Michigan, no aquí en Grand Rapids, sino en Michigan. Entonces, Donald Trump reiteró sus pronunciamientos y se trató de disculpar, o mejor dicho, no, trató de justificar lo que salió en el libro de Bob Woodward. Bob Woodward escribió un libro recientemente sobre la administración de Trump, y entonces él hizo unas 18 o unas 14 entrevistas a Trump. En el libro hay contenido de algunas de ellas. Entonces, en una de esas entrevistas, el presidente Trump le dijo a Woodward que él trató de minimizar, que él sabía desde un principio el problema de la pandemia, el peligro que era la pandemia, pero que él trató de minimizar eso para no crear pánico. Entonces, él no se dio cuenta que se estaba poniendo la soga al cuello, porque él mismo estaba admitiendo entonces que cuando él decía que el virus no era nada, y no solamente decía que no era nada ni estaba haciendo nada. Entonces, y él estaba consciente del peligro que era. Entonces ahora resulta que ese extracto del libro de Woodward se le ha ido encima a Donald Trump. Para los que no lo saben, Bob Woodward fue junto a otro periodista del Washington Post. Él todavía trabaja para el Washington Post. El periodista, el dúo de periodistas que descubrió el caso de Watergate que provocó las denuncias de Richard Nixon. Woodward es un gran periodista, escribe mucho, no solamente hace trabajo periodístico para el Washington Post, sino también que él, de cada caso y cada administración, cada situación conflictiva, ha escrito varios libros. Por ejemplo, de la administración Bush escribió unos tres libros. Muy buenos, muy descriptivos. Entonces también ahora escribió uno sobre la administración Trump. Él se mantiene en la Casa Blanca hablando con funcionarios, tiene unas relaciones increíbles, los entrevista y saca una cantidad de informaciones que nadie entiende y que nadie piensa que algún día van a salir al público. ¿Y solamente un libro hasta el momento? Yo creo que es el presidente que ha hecho más controversia y el único nominado para el premio Nobel. Esa es otra cosa. Lo más ridículo del mundo. Bueno, hay que entender que cualquiera puede ser nominado por el premio Nobel. Sí, porque el asunto es como dice un viejo refrán, tú puedes pedir lo que tú quieras, pero ya que te lo den. ¿Pero de dónde sacan esa nominación? Los seguidores de Trump. Parece que, claro, que los seguidores de Trump buscaron apoyo de algunos personajes prominentes que tienen que ver con el Nobel Prize, o que son parte de los votos para nominaciones al Nobel Prize. Entonces ahí llegaron a nominar a Donald Trump. ¿Pero qué características tiene que tener la persona? El premio Nobel de la Paz, así? Imagínate, o sea, que hay decir, yo puse los jalapeños ahí que realmente, de acuerdo a esa nominación, puede decir que vamos a nombrar al gato, el defensor de los ratones. Sí. Por ahí vamos. Increíble, así está el mundo. Al igual lo que estábamos hablando de la portada, las visitas de ambos candidatos. Exacto, los dos candidatos. ¿Qué opinas de Joe Biden?
Que Joe tuvo Biden nuevo que habló decir. ahí en Detroit. Y mejor que se hubiera callado la boca, porque habló tanto disparate. Pero por lo menos el hombre es decente. No es el caso de Donald Trump. Pero fue una serie de discursos que dejan mucho que desear. Porque estaba planteando una serie de cosas que no tienen mucho sentido. Cosas como, por ejemplo, como las mismas que plantea Trump del asunto ese de la sustitución de importaciones, del asunto de traer los trabajos a Estados Unidos, de castigar a las empresas que contratan empleados de trabajadores profesionales de otros países, ese tipo de cosas, lo cual a mí me parece realmente un disparate. Pero, como les digo, hay que votar en las próximas elecciones porque si no, Trump se va a quedar. Y nuestra posición con respecto a Trump no es porque nosotros seamos demócratas, porque yo no soy demócrata para nada. No, Dios me libre. Republicano. Solamente hay dos. De ninguno de los dos. Pero este señor Trump está haciendo mucho daño. Y eso lo sabe todo el mundo. Los únicos que no quieren verlo son los que o se benefician de él o son enfermos seguidores de él. En los jalapeños nosotros decimos que hay 3 cosas que no se juntan, que son ser honesto, ser seguidor de Trump y ser inteligente. Si tú eres inteligente y eres seguidor de Trump, tú no eres honesto. Si eres honesto y eres seguidor de Trump, tú no eres inteligente. Y si eres inteligente y eres honesto, tú no eres seguidor de Trump. Yep. Muy buena, muy buena. Ahora tenemos en las notas históricas, bueno, sí, tenemos en las notas históricas. Correcto. Bueno, Se aproxima el día de hoy, el día de hoy, precisamente. sale el periódico, se cumplen 19 años de la tragedia del 11 de septiembre. A las 9:03 de la mañana, yo recuerdo que yo estaba precisamente en la sala de mi casa dándole vuelta con la cucharita al café y viendo las noticias cuando veo el asunto ese de los aviones que... Primero un avión que se estrella contra las Torres Gemelas y al poco rato que otro avión se estrelló también. Ese desastre, esa masacre trajo como consecuencia 3.000 muertos. Muertos los tripulantes y pasajeros de los 2 aviones. Muertos los que se encontraban en las oficinas del World Trade Center en ese momento. Muertos personas que iban caminando por el World Trade Center en ese momento. Otros que iban en vehículos por el área cuando se cayeron los edificios, cuando se produjo o cuando los aviones hicieron impacto. Fue una acción terrible de grupos extremistas musulmanes, en ese caso era el grupo Al-Qaeda, que tenía su base en Afganistán. El jefe del grupo Al-Qaeda era Osama Bin Laden. Esta gente, en un afán de venganza contra los Estados Unidos, venganza porque sí es cierto que los países de Occidente le han hecho mucho daño a los países de Oriente, pero esa no es la forma de manejar las cosas. Y los inocentes tienen que pagar la culpa de lo que hacen los líderes políticos. Entonces, cometieron un crimen horrendo. Entonces, pero eso decimos en el editorial, lamentablemente en nuestro mundo parece que no aprendemos porque Osama Bin Laden comete ese crimen horrendo contra los Estados Unidos, matando más de 3.000 personas inocentes que no tienen nada que ver con política ni con nada. Niños, porque habían en el World Trade Center habían varios daycares y estaban llenos de niños. Entonces, el gobierno de Bush envía entonces una invasión a Afganistán en venganza por lo del World Trade Center. Esa venganza, sí, cierto, había que atacar a Afganistán o por lo menos atacar al grupo Al-Qaeda y tratar de extinguirlo, pero ese ataque que hizo Estados Unidos contra Afganistán ha dejado más de 100.000 muertos en Afganistán. O sea, aquí murieron 3.000, pero ya en Afganistán murieron 100.000. Entonces, luego la administración Bush tomó como pretexto lo del 11 de septiembre para invadir a Irak. Es decir, ¿a dónde vamos, señores? Y todo el mundo y le hicieron creer al público que Irak tenía algo que ver con el 11 de septiembre y eso no era cierto. Incluso Bin Laden intentó establecer su base en Irak y Saddam Hussein se lo prohibió, no se lo permitió. Y por eso también Osama Bin Laden no quería saber de Saddam Hussein. Entonces le hicieron creer a la gente que Irak tenía algo que ver con eso. Entonces se produjo la invasión a Irak. Y hasta ahora los grupos de derechos humanos han contado que van más de 250.000 muertos
desde que se produjo esa invasión. Es decir, murieron 3.000 aquí y 250.000 allá. Y eso se ha producido en la historia desde hace muchísimos años. Fue el caso, por ejemplo, en el 1943, cuando los japoneses invadieron Pearl Harbor, mataron miles de soldados norteamericanos, ahí fueron 2.000 soldados americanos. Pero ¿qué hizo Estados Unidos en venganza? Meter 2 bombas atómicas, una en Hiroshima y Nagasaki, donde murieron más de 300.000 personas. La venganza es un sentimiento malo. Decía, cuando en la India se producían los conflictos entre pakistaníes e hindúes, y los pakistaníes le decían a Gandhi que tenían que vengarse de lo que le habían hecho, los muertos que le había provocado los hindúes, porque ojo por ojo y diente por diente. Y Gandhi le dijo, sí, ojo por ojo, y el mundo se quedará ciego. Entonces, en eso estamos. Hoy se recuerda la triste fecha del 11 de septiembre, eso lo dedicamos a la editorial. Pero también el 11 de septiembre, cuando se produjeron esos hechos lamentables aquí en Estados Unidos, se conmemoraba, se recordaba en Chile una acción horrenda militar auspiciada por Estados Unidos contra el gobierno de Salvador Allende. Salvador Allende tenía 3 años en el poder, estaba haciendo reformas profundas en la sociedad chilena y de Estados Unidos, con su lucha contra el comunismo, porque Allende era socialista, comenzó a auspiciar el golpe de Estado y auspició golpe de Estado, entrenó gente para dar eso. Y el 11 de septiembre en la mañana, las tropas del ejército chileno se metieron, invadieron el Palacio Presidencial, tomaron los principales ministerios del Estado y comenzaron a bombardear el Palacio Presidencial. Y entonces el presidente Allende se enfrentó a las tropas, pero murió en el ataque. Produjo un discurso muy, muy emotivo donde él se despide del pueblo chileno en el momento en que estaba entre la vida y la muerte. Ese golpe de Estado dejó miles de muertos y desaparecidos y más de cerca de 2 décadas de dictadura horrenda. Fue tan sangriento que hicieron una operación para capturar a todos los jóvenes de pensamiento de izquierda. Y fueron tantos los detenidos y desaparecidos que los metían en un estadio. Y entonces de ahí los sacaban y los desaparecían. Wow. Entonces fue una de las historias más cruentas y más lamentables de la historia de América Latina. Y fue un 11 de septiembre de 1973. Lamentablemente. Lamentablemente. ¿Qué más tenemos, Gabriela Gil, ahí, antes de seguir hablando de cosas lamentables? Como cada semana tenemos nuestras policíacas por ahí. Vimos también un accidente que sucedió recientemente aquí en la ciudad de Wyoming, ¿verdad? Donde parece que un camión de carga tuvo por ahí un problema mecánico y no pudo detenerse. Y se dio la tragedia. En este caso fue el camión que tuvo un problema mecánico, pero hay unos locos en la calle. Si tú te has encontrado ahora que la gente no te pone luces direccionales, ¿sabes por qué? Porque tiene la mano ocupada con el teléfono. Entonces no ponen las luces de doblar, no ponen atención. En estos días iba yo bajando por la 52 y cuando el semáforo dio paso para los que van a doblar, uno que estaba al lado de mí, hablando por teléfono, siguió de largo y se iba a estrellar con todos los otros. Nosotros tuvimos que frenar. ¿Y qué es esto? Y el tipo siguió como si nada hablando por teléfono. Son una de las cosas que tienen que cambiar también. Tienen que cambiar. Definitivamente. Tienen que cambiar. Así es, como siempre les invitamos para que vean nuestra página de inmigración, donde uno de nuestros abogados constantemente está actualizando. Víctor Kessler, abogado Kessler, que tiene 30 y tantos años o 40 años ya de ejercicio de la carrera, pertenece a la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos. Es una autoridad en asuntos de inmigración. Yo una vez cuando puse el anuncio me equivoqué con la fecha, creo que en ese tiempo tenía 35 años y puse 345. Y él me dijo, oye, pero yo no soy tan viejo. Pero ella es el abogado de inmigración de más experiencia que hay aquí. Como siempre los invitamos para que lean nuestras diferentes categorías que tenemos en nuestro periódico.
Tienen Las la recetas versión de digital. cocina. Cada juegos semana para tenemos por ahí niños. algo nuevo ya de diferentes países. Esta semana está algo muy ¿De rico dónde por vamos a ahí. cocinar esta semana? Originario, déjame ver rápidamente. Simplemente con ver la fotografía es like, wow. Esta mañana cuando llegué a revisar la impresión, cachapas, La cachapa venezolana. así es, deliciosa. Parece a simple vista algo así como una quesadilla, una gordita con mucho queso, pero revísela, se ve Son las fácil de arepas y hacer. las cachapas venezolanas es lo mejor del mundo. Algo nuevo para probar cada semana, sobre todo ahora que se viene el frío, se antoja cocinar un poquito más. No se llene mucho de eso cuando vienen a ver, terminan convertidas en neveras. Y hoy en día culpan a la pandemia. Sí, a todos le echan la culpa al los coronavirus. gimnasios estuvieron cerrados, que por cierto, esta semana hubo la apertura de los gimnasios. Parece que no todos han decidido, obviamente, bajo muchas restricciones. También fue una de las cosas que la gobernadora permitió. Ya hasta los gordos le echan la culpa a la pandemia. No, pues te gordo por la pandemia. Pero ven aquí, y la pandemia te ha dado comida a ti. Ahí tiene, lo invitamos para que vea nuestra nueva edición del 11 de septiembre. Ya, edición número 1199, sin saltar números reales. Nos vemos la próxima semana. Busque su edición de Los Seres Hispanos en su tienda preferida o querida o donde más visita. Y también lo puede buscar en nuestra página web. Que nuestra directora va a poner la dirección ahí. Ahí está, es el Vocero US, www.elvocerous.com. También nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram. ¿Y dónde más, directora? Twitter. En Twitter. Así es que visite nuestra página, ya sabe también, constantemente estamos teniendo por ahí entrevistas con temas de la actualidad. Perfecto. Y Al por día ahí con el Vocero Hispano. compartiendo recursos que algunas organizaciones quieren traer a nuestra comunidad. Así es que ya sabe, manténgase al día visitando nuestra website, Facebook. Nos vemos la próxima semana en esta semana en El Vocero. Hasta la próxima.